Apagué las luces del estudio y dejé un solo micrófono encendido. Eran las 3:11 de la madrugada cuando llegó una nota de voz. Motor de taxi como un animal cansado. Lluvia golpeando la lámina, un hombre respirando para no quebrarse. «Si vas a contarlo», dijo, «no digas mi apellido. Solo escucha si la puerta no suena». Desde entonces, cuando el edificio se queda vacío, el vidrio del estudio amanece empañado por dentro, como si alguien hiciera fila detrás de mí. Esto no es noticia ni curiosidad viral, es un trayecto que insiste. Dicen que pasó hace muchos años y, sin embargo, el centro histórico de la Ciudad de México lo repite a su modo, con faroles que parpadean y taxistas que se entienden sin hablar. Nadie tuvo que escribirlo en ningún periódico, bastó el rumor compartido junto a un café recalentado. Lo llamaremos así, el pasajero que nunca abrió la puerta. Noche fría, húmeda. La piel recoge el hielo del viento y la camisa pegada al pecho huele a gasolina vieja. El centro histórico de la Ciudad de México se comporta como un animal en reposo. Callejones con los dientes apretados, balcones que crujen, una niebla que no cae, sino que se posa. Las losas húmedas devuelven pasos que parecen de otros. Julián, nadie lo llamaba por su nombre completo, pero conviene nombrarlo para que no se pierda, manejaba un taxi antiguo, un Suru de pintura cansada, con un rosario en el espejo y un taxímetro que a veces olvidaba sumar los minutos. Había aprendido a escuchar la ciudad por debajo del ruido, ese zumbido grave de tuberías, esa electricidad que se queda en los postes aunque falte la luz. Sabía, como saben los que no preguntan, que hay calles donde el semáforo solo significa espera a ver si te llaman. En la esquina de República de Brasil con Donceles, el farol fallaba cada 3 parpadeos. Julián dejó ir un cigarro a medio morir. El humo dibujó el contorno de su cara en el cristal y por el retrovisor vio la silueta de un sombrero negro. Primero creyó que era un charco con sombra, un reflejo sucio, pero la silueta se recortó contra la niebla y le hizo la seña, la mano abierta, lenta, como si deshilara el aire. ¿Servicio? La voz que respondió no vino de afuera. Ya estaba dentro, apoyándose en el asiento trasero sin haber escuchado el golpe seco de la puerta. Grave, lejana, como si hubiese cruzado un pasillo largo de piedra antes de llegar a su boca. «San Fernando», dijo. «La casona, la de las persianas clavadas». Julián no preguntó cuál. En el centro, cuando una dirección es vieja, se vuelve única. La marcha comenzó. Las llantas cortaban el agua en líneas rectas y el motor tosía como un viejo que no quiere dormirse. En el espejo, la curva de un sombrero negro, ala ancha, sin brillo. Un abrigo largo que parecía no doblarse con el movimiento. El pasajero de perfil, con el rostro a medias, la atención clavada en la ventana como si hubiese perdido algo en cada fachada. Susurraba. No eran palabras para ser entendidas. Eran hilos de aire con bordes, nombres deshilachados, números, una otra vez que regresaba entre frases como un anzuelo. Otra vez, otra vez, otra vez. San Fernando, no el panteón, sino lo que lo rodea, esa constelación de casonas de fachadas cansadas, con puertas de madera torcidas que aún guardan la forma de las manos que empujaron. La casona indicada, al doblar, apareció por sí sola, como si hubiese salido a buscarlos. Ventanas clausuradas por tablas cruzadas, aldabas sin dueño, yeso descascarado. Una casa que parecía haberse quitado la respiración para volverse más liviana. Julián detuvo el taxi frente al zaguán, subió el freno. La niebla pareció acercarse a mirar. Un gato cruzó y no dejó huellas. El rosario en el espejo dio una sola vuelta, como si alguien hubiese soplado. Se giró para decir el precio y se encontró con la ausencia. El asiento trasero seco, sin hendidura, la cinta de seguridad quieta como si nunca hubiese sido tocada. Los seguros de las puertas, inmóviles. No había huella de entrada ni de salida. Entonces lo vio. En el parabrisas, empañado desde adentro, una frase escrita con la presión de un dedo, despacio, desde el lado del pasajero hacia el conductor, con la paciencia de quien repite un gesto conocido.
Gracias por llevarme otra vez. La piel le entró por los ojos como la bruma. No fue miedo exactamente, fue reconocimiento, otra vez. Pero esa noche Julián juraría que era la primera. Pisó el acelerador sin despedirse. La casona retrocedió como un telón, los postes se estiraron como agujas y el farol de Brasil y Donceles volvió a parpadear como si le hiciera una seña a alguien más. En la base de taxis que improvisaban bajo una cornisa, un paraguas colectivo que olía a sudor y café recalentado, Julián soltó la historia en pedazos. No por valiente, sino porque lo hizo mal. San Fernando, la puerta, no se abrió. Los otros rieron primero y luego dejaron de reír. «No te tocó a ti», dijo un chófer con la camisa manchada de aceite. «Te eligió». Era la palabra exacta que nadie quería decir. Eligiendo, como los santos, como las enfermedades. Le contaron eso que en ciertos oficios se transmite sin horarios ni manuales. Que hay un hombre con sombrero negro que nunca abre la puerta. Que no es un pasajero, sino un trayecto sin cuerpo. Que antes de llegar a San Fernando susurra nombres que eran suyos, hasta que las letras se le caen de la boca. Que no cobra ni paga, pero agradece. Que algunos han seguido manejando y a la semana el mensaje aparece otra vez en el cristal, aunque hayan limpiado el coche con amoníaco y rezado 3 rosarios. «No lo voltes a ver», recomendaron. «Si lo miras de frente te devuelve algo que no te pertenece». Julián prometió evitar esas calles. No era superstición, era autodefensa. La ciudad tiene sus mareas. Hay horas en que sube la memoria y otras en que se baja. Y esa noche la memoria andaba alta. Las promesas duran lo que dura el hambre. 3 días después, la madrugada se le pegó al parabrisas como una resina y Julián volvió al centro. Necesitaba el efectivo. A veces la necesidad te llama por tu apodo. El farol de Brasil y Donceles, 3 parpadeos, 1 apagado, el mismo gato sin huellas. La misma nube de humo cuando la ventila mal encajada arrojó su silbido, y la misma seña deshilando el aire. «No fue aquí», dijo la voz de nuevo adentro. «Fue un poco antes». Esta vez el taxímetro se quedó clavado en 00 durante 4 cuadras y el radio, que solo pescaba estática, encontró un bolero de 1959, con una claridad de museo. Julián, por costumbre, movió el espejo para evitar que el rosario le estorbara la vista. Lo que encontró no fue un rostro, sino un contorno. El ala del sombrero negro, tan negra, que los otros colores tuvieron que hacerle lugar. Los susurros ahora trajeron palabras enteras. Elisa, la llave, no abrir la puerta, no voltear. Cada frase parecía ensayar su propia muerte en la boca del pasajero. «¿Estás seguro de la dirección?», se arriesgó a decir Julián como si la cortesía fuera un abrigo. «A estas horas todo parece igual». «No todo», contestó la voz. «Hay lugares que no cambian porque no pueden irse». Y la frase se quedó dando vueltas dentro del coche como una moneda que no termina de caer. La casona volvió a salir al paso. Las tablas cruzadas, la pintura resquebrajada, los vidrios como ojos con legañas de polvo. Julián sintió la lengua como si fuese de aluminio. Se giró con cuidado. El asiento, de nuevo, intacto. En el cristal, un nuevo trazo, apenas. No era una frase entera, sino la cola de una letra, un arranque interrumpido, como si el dedo que escribe vacilara. Julián no esperó a que terminara. A veces un objeto hace a una persona, o peor, la reemplaza. El sombrero negro no era una pieza de ropa, era una sombra que aprendió a ponerse encima de alguien. La tercera noche, cuando Julián intentó alejarse por Bolívar, la radio se murió por completo y el reloj del tablero se puso de acuerdo con el taxímetro en quedarse quieto. La ciudad, que había respirado hondo, contuvo el aire. El pasajero ya estaba allí. No hizo seña ni dijo buenas noches. El coche lo reconoció primero. El respaldo crujió con un crujido sin peso. El cuero dejó un brillo como de agua donde no había agua. El sombrero se dibujó en el espejo sin cabeza debajo.
El borde del ala cortó la niebla y dejó una línea más oscura en el cristal. «San Fernando», dijo la voz, «pero no te detengas frente a la puerta». Julián obedeció como se obedece al semáforo aunque no pase ningún coche, por costumbre, por miedo, por la suma de ambas cosas. Las calles se volvieron lentas, los semáforos, cuencas vacías. Un perro ladró hacia dentro de una casa. La respiración de Julián sonaba como si alguien más respirara con él. Apretó el volante hasta sentir su pulso contra el plástico duro. «¿Por qué otra vez?», preguntó sin poder contenerse. «¿Nos hemos visto antes?». La voz no respondió, o quizá respondió, pero la respuesta llegó en otra fecha, y la noche no tenía dónde guardarla. Solo dijo: «No abras, no abras». Y ahí estaba el centro de todo, el mandato. La puerta que no se abre, no por cerrada, por imposible. Hay relatos que quieren volverse explicación. Este no. Pero Julián, humano, necesitó una. Al cuarto día buscó al chofer de la camisa manchada, que no era supersticioso, decía, apenas práctico. Le contaron una historia vieja que prometieron no volver a nombrar, que en los años 60 un taxista apodado El Zurdo recogió cerca de Garibaldi a un hombre con sombrero, de traje oscuro, con un ramo en la mano, que pidió ir a San Fernando, al número 13, donde ella espera, que el taxi chocó, pequeño, a 2 cuadras, esquivando un camión que no existía, porque el camión solo estaba en el miedo del zurdo, que en el impacto se abrieron las puertas menos la trasera derecha, que el pasajero, aturdido, pidió que lo llevaran otra vez, que el zurdo, con la cabeza sangrando, juró que lo llevaría, y no lo llevó. Nadie supo si por desmayo, por el humo, por la ambulancia que tardó en llegar, o por la vida que tiró por otra calle. Desde entonces, dijeron, el trayecto se repite sin cuerpo. El zurdo murió con las manos cerradas, contó una sobrina. Murió pidiendo perdón a alguien que nadie conocía. Y una noche el parabrisas de un taxi sucio amaneció con una frase escrita por dentro: «Gracias por llevarme otra vez». Julián no encontró en esa versión paz ni consuelo, solo una tarea: no romper la promesa por segunda vez. Volvió a la casona una quinta noche, no por trabajo, por terquedad. Se estacionó enfrente, sin pasajero, como si fuese un doliente indeciso. La puerta, alta, pesada, con clavos como ojos cerrados, no era una entrada, era una condición. Tenía marcas, surcos de uñas, golpes de puño, un mapa de insistencias. En uno de los clavos alguien había colgado hace décadas una cinta negra que ahora parecía una vena sin sangre. Julián apoyó la frente contra el volante y dejó que el coche fuera su confesionario. Comprendió que no era la casa la que esperaba, era el trayecto, como una carta que nunca llega porque el cartero tomó cariño a los pasos intermedios. El aire dentro del taxi se volvió súbitamente frío. Vidrios que transpiran por dentro. La letra, esta vez, no se hizo esperar. Sobre el parabrisas, dibujada desde la derecha hacia la izquierda, con una calma que daba hambre, apareció completa: «Gracias por llevarme otra vez». Julián quiso contestar. Estiró un dedo tembloroso hacia el vidrio, pero el frío le mordió la yema y el gesto se quedó en una coma. La voz dijo, muy cerca, como si hablara dentro de su hombro: «Falta una vuelta. La noche del clímax no avisa, se junta. El tráfico se disolvió, los baches hicieron filas, la ciudad se puso su vestido de domingo para nadie». Julián sabía que faltaba. Lo supo por el sabor a cobre que el miedo deja en la lengua cuando se acostumbra. El pasajero estaba tan dentro que el sombrero parecía un objeto del coche, como el rosario o el taxímetro inútil. La voz iba menos atrás y más alrededor. «Cuando te diga no te detengas», ordenó, «y cuando te diga detente». Julián sostuvo el volante como si fuera un tótem. Las calles que conducían a San Fernando se acomodaron como carriles de un río. El bolero del 59 volvió por capricho a la frecuencia rota. Elisa se convirtió en una palabra que dolía, no por lo que contaba, sino por lo que faltaba en ella. Ahora. Julián no se detuvo, pasó de largo la casona.
El zaguán quedó a la espalda como una boca sin dientes. Cuadras más adelante, a la altura de una farmacia vieja donde el letrero en neón chasqueaba como un insecto, la voz dijo: «Detente». El coche se aquietó. La niebla se hizo íntima. El silencio tenía el peso del agua. «No abras», repitió la voz, pero sonó humana, fatigada. «No vuelvas a romperlo». Julián vio en el espejo el borde del sombrero inclinarse. No había manos. La idea de una reverencia sin cuerpo le pareció más dolorosa que cualquier espectro. Entonces lo entendió. Abrir la puerta sería romper, por segunda vez, la promesa de llevarlo hasta el final del trayecto. Abrir sería abandonar. «Gracias», dijo Julián a nadie y a todos. «Gracias por enseñarme la ruta». Arrancó de nuevo, suave, como si empujara agua, y dio la vuelta que faltaba, la pequeña curva que la costumbre de los vivos olvida, esa donde lo viejo aclara la voz. Cuando el taxi volvió a estar frente a la casona, ya no era un lugar, era una llegada. La voz se volvió un soplo, y el sombrero, un peso en el asiento que jamás se marcó. Julián apagó el motor. No abrió la puerta, no hizo falta. Nadie la abrió. La noche aceptó. En el parabrisas, como si se concluyera a sí misma, la frase «Gracias por llevarme otra vez». Nada más, sin nuevas letras, completa como una misa. Un golpe lejano, puede que una reja, un perro que ladró 2 veces. El rosario en el espejo dejó de girar, quieto, como un reloj que por fin recuerda la hora. Julián lloró sin ruido, no de horror, de alivio, como el que siente quien regresa un objeto perdido que llevaba cargando sin saber. Después de esa noche, hay quien jura que vio a Julián evitar el centro por un tiempo. Otros dicen que lo buscó más, con una devoción rara. Hubo noches en que, sin nadie atrás, la frase apareció en el parabrisas, pero ya no como deuda, como recuerdo. A veces, sobre el charco de una banqueta, la silueta de un sombrero negro redondea el agua, redobla la sombra, y uno no sabe si está viendo el pasado o algo más barato, la costumbre de mirar donde duele. Esta leyenda urbana no está hecha de sustos, sino de caminos, trayectos que aprenden la forma de quienes los recorrieron, y hay deudas que se pagan con dirección, no con monedas. Me lo susurraron una noche larga y un suscriptor me pidió que la contara yo. A veces me pregunto si quienes me escriben quieren oír su historia de vuelta o si necesitan que alguien la ponga en orden para que el miedo pierda filo. Pero hay relatos que, al ordenarlos, nos dejan ver su hueso, el trayecto, la promesa rota, la vuelta que faltaba. El centro histórico es un cuerpo con memoria. Respira por los postes, sangra por las grietas, mastica nombres. Un taxi puede ser un ataúd con ruedas o una pequeña iglesia móvil, depende de lo que se le diga y lo que se calle en él. Julián entendió que no llevaba a un pasajero, llevaba una ruta inconclusa, y entonces la ciudad, como una madre difícil, le enseñó dónde estaban los pliegues para terminarla. He pensado mucho en el sombrero negro, no como prenda, sino como sustituto. Cuando el cuerpo se desordena, un objeto queda para dar forma a la ausencia. A veces el sombrero es un reloj, una llave, un vaso, algo a lo que le dejamos el peso de un nombre. Ese sombrero se inclinó y fue más humano que muchos rostros. Eso es lo que inquieta. No abras. Se me quedó la frase adentro como una uña. No todas las puertas se abren empujando, algunas se abren llegando. Abrirla, para Julián, habría sido volver a abandonar. No abrir fue terminar. A veces el acto de cuidado es no tocar. Hay dolores que se reparan de lejos. El mensaje en el parabrisas es la forma correcta de una gracias que tardó décadas. Y lo que más me punza es ese otra vez. Una gratitud que reconoce el ritual. El miedo de Julián se volvió al final una especie de liturgia con motor. Dar la vuelta que se debía, no por obediencia a un espectro, sino por respeto a lo que en los vivos quedó incompleto. Dicen que el zurdo murió con las manos cerradas y que le pedía perdón a nadie. Quizá pedía perdón a la parte suya que no supo terminar. Y Julián, sin querer,
le abrió a la ciudad un pequeño paso para que la deuda no siguiera oxidándose en los esquineros. Hay una enseñanza triste y luminosa en esta historia. El verdadero miedo no es ver un fantasma, es darte cuenta de que eras tú el que estaba roto, que eras tú el que dejaste algo a medias y lo escondiste en la primera niebla disponible. El fantasma solo te ofrece un mapa de regreso. Sé que muchos van a buscar explicaciones, la física del vapor, la sugestión, la hipoxia del sueño. Yo escucho y asiento. La ciudad agradecerá cualquier ciencia que la cuide, pero también sé que hay ritmos que no entran en esas fórmulas. La repetición es un animal que necesita alimento. Esta historia, al terminar, lo deja sin hambre. Si alguna noche decides atravesar el centro y el farol de Brasil con donceles parpadea en 3x1, no tengas prisa. Si en tu espejo aparece la curva de un sombrero negro y nadie abre la puerta, tal vez no seas el elegido, ni la presa, ni el héroe. Tal vez seas solo un carril más en una corriente antigua que aprendió tus manos y tu miedo para poder, por fin, llegar. Y si te escriben en el vidrio, no contestes. No interrumpas el gesto. Deja que el agradecimiento se escriba solo. Lo único que nos toca, de vez en cuando, es no romper lo que finalmente se está arreglando. Gracias por escuchar. Si esta historia se te quedó pegada como vaho en el parabrisas, suscríbete y comparte este relato con alguien que conozca el centro histórico y sus silencios. Hay más heridas que quieren hablar y aquí las dejaremos decirse.